Bueno, pues con nosotros Jorge Alberto Gudiño, que sí ya nos había sacudido con su literatura anteriormente, particularmente, y en particular me voy a referir a Con amor tu hija, porque habías tocado un tema perturbador. En este caso todavía te vas más lejos con Justo después del miedo. El título es bastante provocador, ya cuando uno empieza a adentrarse en esta novela que, pues la verdad, difícilmente le podemos encontrar un género que es un tanto, digamos, habla de una sociedad un tanto distópica, ¿no? Sí. Y cosas que a lo mejor tenemos algunos referentes por ahí en la cinematografía, esta exploración de las retorcimientos, los recovecos de la mente en torno a el dolor, la búsqueda del dolor ajeno, que yo creo que tiene que ver también con algo, con un espejo de nuestro dolor, nuestra búsqueda del dolor y nuestro miedo también al dolor. Platícame cómo se va gestando este trabajo narrativo que además está de pronto en segunda persona, que no es muy usual, y de pronto sí también hay un narrador externo, ¿no? que está observando al protagonista. Como casi siempre con mis novelas, lo que me interesa es hablar o reflexionar en torno a algún sentimiento, alguna emoción. Con Amor, tu hija daba vueltas alrededor de la felicidad, aunque no lo pareciera mucho, pero intentaba yo hacer esas cosas. Y sí, evidentemente era un tema que incluso era considerado tabú por algunos lectores, ¿no? En Justo después del miedo, lo que quería explorar, y aquí no hay secreto en el título, era el miedo tanto antes como después del acto que lo provoca. Porque muchas veces tenemos miedo por anticipación que ni siquiera es Sí. tan fuerte como el acto, ¿no? Estamos prevenidos de algo que en realidad nunca termina de pasar, o que cuando pasa el resultado es muchísimo menor de lo que esperábamos, ¿no? Pero también hay un miedo que puede gestarse de manera instantánea ante una agresión brutal, ante una agresión muy fuerte, que en el momento en que se cumple ese miedo, en que se cumple la acción que produjo el miedo, la respuesta tiende a ser la incredulidad, ¿no? La incredulidad de no es posible que esto me haya sucedido a mí, no es posible que esto me esté sucediendo. Hay una incredulidad o hay alguna suerte de pensamiento extraño que llegamos a tener a veces que nos convence de que podría ser revocable lo que acaba de sucedernos, cuando en realidad no lo es en ningún sentido. Entonces, esa era una de las líneas que yo quería explorar, la del miedo, la de lo que pasaba justo después del miedo, y la otra era también trabajar un poco con el asunto de las certezas del protagonista. Alistair, el protagonista, tiene muchas certezas muy fuertes que poco a poco a lo largo de la novela se van desintegrando, vamos descubriendo que no lo eran tanto: la relación con su padre, la relación con la mujer que ama, la relación misma con las obras de arte y demás. Y ese rompimiento de las certezas, para llegar a él, yo lo que necesitaba eran diferentes puntos de vista, por eso el cambio de narrador, para que unas cosas las viéramos directamente desde el protagonista, y entonces dijéramos, claro, porque además es una tendencia natural cuando uno lee, ¿no? Sumarse a lo que le pasa al protagonista y creerle todo, pero luego entran otras voces narrativas que nos van mostrando perspectivas diferentes a las de él y nos van cambiando el panorama, o al menos nos hacen pensar que las cosas no son necesariamente como él las cree. A mí llama la atención ahora que te estoy escuchando, Jorge Alberto. Por ejemplo, estás hablando del miedo, y una de las definiciones del miedo podría ser: es un recuerdo del pasado proyectado hacia el futuro. Claro, los miedos son construidos, no venimos... en nuestra mente somos de niños como un cuaderno en blanco, y son nuestros padres y es nuestro entorno quien nos enseña a temer, y empezamos a codificar qué es lo que nos da miedo. Ahora, en tus personajes hay eso, pero también hay un paso por el dolor. Sí. El miedo, pero también hay dolor. Es que como bien dices, Weman, hay miedos que pasan a través del aprendizaje hay miedos muy irracionales y miedos que pueden ser vencidos muy fácilmente cuando no son fobias, ¿no? Es decir, si ahorita se nos aparece una araña, probablemente nos dé miedo y caminamos 2 pasos y nos quitamos el miedo de encima si no tenemos una fobia, ¿no? Pero hay miedos que están muy relacionados con la violencia y con nuestro aprendizaje de la violencia, y en consecuencia con nuestro aprendizaje del dolor. Es decir, si alguien me ha pegado una vez,
yo aprendo que eso me duele y que la próxima vez también me genera cierto miedo, ¿no? Miedo como anticipación. Si vuelvo a venir a ver ese sujeto que quiere pegarme, y hay una anticipación que probablemente no alcanza lo que va a hacer ese golpe. Entonces, es jugar con todas esas posibilidades del miedo, con las que son aprendidas y con las que experimentamos en el momento, ¿no? Por fortuna, yo experimento con los personajes y a mí no me ha pasado, y espero que no me pase nunca algo como lo que les está pasando a ellos, pero a los personajes sí los puedo llevar al límite de la violencia, al límite del dolor, incluso al límite del miedo, en un plano muy físico, porque al menos en un primer nivel de lectura, el miedo que sienten es muy físico. Ya después hay que irse metiendo a miedos más complejos. En ese sentido, hay algo y déjame terminar porque está vinculado con esto que estás diciendo. En alguna ocasión, cuando tuve una entrevista con David Cronenberg, él me decía, fíjate en el botiquín de tu casa, en el botiquín de la casa de tu abuela, de tu tía, de quien tú quieras, vas a encontrar puras medicinas para evitar el dolor. Sí, claro. A poco más de 100 años de la invención de la aspirina en esta sociedad profiláctica, pareciera que ahora también lo que queremos es olvidarnos un poco del miedo. Si pudiéramos tener cualquier medicina que nos quitara nuestros miedos en el botiquín, seguramente ocurriría. ¿Cómo pasa con tus personajes? Sí, sí pasa, pero además a 100 años, digo, tendremos que ser así como una historia de la humanidad montada sobre la idea del miedo, ¿no? Y cómo actuamos respecto a ello, pero el miedo también nos afecta en nuestro devenir cotidiano, ¿no? Es decir, cuando yo salgo a la calle de noche y camino por un lugar mal iluminado, tengo miedos que finalmente sí están sumados por una circunstancia que nunca me ha sucedido, pero que he aprendido a razón de lo que he escuchado en la calle, de las denuncias, etcétera, etcétera. Y yo no estoy seguro si me convendría tomarme esa pastillita, ¿no? Porque finalmente ese miedo también es preventivo y ese miedo hace que yo pueda estar alerta y que pueda transitar, ¿no? Pero a los personajes, al menos a un par de ellos, sí les convendría, o probablemente se tomaron las pastillas porque ellos son los que provocan el miedo, que es la otra parte, ¿no? Esta idea que también mencionaba Laura de la delectación o el posible placer que genera la posibilidad de dañar a otro impunemente. Ahora, tú desde que inicia, desde que arranca la novela, ya nos metes por ahí un miedo que tiene que ver con la muerte del papá de Alistair, que pues es el protagonista de la obra. Cada uno de los personajes, 5 o 6 personajes que son centrales, está conformados con una psicología, con unas características muy peculiares. Me da la impresión como que hubieras hecho una investigación importante en torno a fenómenos psicológicos, psiquiátricos, quizá una investigación también periodística sobre cuestiones que están ocurriendo en el mundo contemporáneo, porque aunque sí el miedo puede ser un asunto ancestral, tú propones aquí algo que pues es totalmente invención tuya, que es una exposición en la cual ahí está pues una imagen, y lo digo porque de esta manera se ha estado anunciando el libro, una imagen que es una fotografía en la cual se muestra, y después hay el movimiento en esa fotografía, es un video, el momento en que la gente el miedo se transforma en un hecho real de dolor físico. Vaya, te decía hace un momento, no es un libro que yo recomiendo para antes de dormir. Eso te pasa por leer de noche. Pero en realidad, y lo dices bien, Laura, la fotografía retrata el momento, el instante anterior a que suceda, ¿no? A que venga el golpe, o a que venga el tajo, o a que venga cualquiera de esas cosas. Y justo después uso un recurso que hasta podría decirse que es cinematográfico, que es girar la cámara. Sí. Es decir, sí, yo no describo lo que pasa ahí. Nunca hay una cuestión clara, o sea... ¿no? Yo apelo al lector. Pero es peor eso. Claro, pero es peor. Los temores del lector. Es peor porque lo que tú te imaginas siempre va a ser peor que lo que yo pueda decir. Y si lo lees de noche más, ¿no? Y en realidad estoy apelando a esa complicidad del lector, estoy buscando que el lector complete el cuadro, porque en ese sentido sí había una limitación literaria respecto a la imagen. Es decir, si pensamos qué sé yo, en una mutilación, narrar justo el instante conlleva muchos problemas porque la literatura es secuencial. No es como la foto. En la foto sí puede salir, no sé, pues describirlo es muy complicado porque de dónde empieza uno, ¿no? No tiene el mismo impacto ahí sí que una foto de la parte cortada, por ejemplo.
Pero si no la pongo y el lector se encarga de llenarlo, entonces ya no se necesita, porque el lector, prácticamente cualquier lector lo llenará. En realidad no es que apele a que el lector se comprometa muchísimo, sino que es algo que sabemos que va a suceder porque finalmente también actuamos con mucho morbo cuando somos lectores. En alguna medida leemos con morbo y leemos porque nos queremos enterar de las cosas y saber más de las cosas y ver hasta dónde son capaces de llegar los personajes. Entonces, ahí está el juego de la exposición. El primer juego, ¿no? El segundo juego es la posibilidad de que sea o no real la exposición, ¿no? Que todo, Claro, que sí. todo sea un montaje o que no lo sea. Es como las películas snuff, ¿no? Ajá. Que no sabemos si existen, no sabemos si son reales o si es un montaje, pero por lo pronto Ahí están, pero Ahí si están. existen y si son reales, es tan culpable el que las hace como el que las consume. claro, por supuesto. Porque si no porque hubiera estás participando. consumidores, porque encima... Y en ese me refiero mucho a que pues es una novela de un mundo contemporáneo en el cual la posibilidad de la representación a través de la imagen, gracias a la tecnología, está ahí y es otro de los asuntos que se suman a un acto de violencia. Sí, por supuesto, pero que es algo que nos pasa ya cotidianamente, ¿no? Claro. Incluso si agarramos nuestro Facebook, ya sea en la computadora o en el teléfono, le hacemos así y es muy probable que de pronto salte, Veamos algo terrorífico, salte sí. algo terrorífico y que además se reproduzca en videos sin que nosotros lo queramos. Pues muchísimas gracias por este tiempo y por invitarnos a estas zonas sórdidas también de uno mismo, porque al leerlo también nos permite o tenemos la oportunidad de reflexionar qué tanto estamos involucrados en eso que nos parece horroroso de los demás. Yo ¿no? estoy convencido que de eso se trata la lectura, ¿no? Exacto. De llegar a esos niveles y a esos lugares. Pues muchas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, Jorge Alberto.